Los romanos, para conquistar el territorio, empleaban un modelo llamado castrum. Estos eran campamentos militares. El modelo base que empleaban consiste en una planta rectangular que se divide en cuatro partes iguales por medio de dos ejes, el cardo que cruza de norte a sur y el decumanus que cruza de oeste a este. Cuenta con cuatro accesos, ubicados uno en cada lado del espacio: puerta pretoria principal, puerta decumana, puerta cardinale sinistra y puerta cardinale destra. En su interior cuenta con el foro, que es el lugar de encuentro, con un altar que se ubica en el centro, en la intersección del cardo y el decumanus, y le empieza a dar una connotación religiosa. El campo está rodeado por un foso de aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundidad. También cuenta con protección y refuerzos mediante empalizadas de madera y dique de almacenamiento y guardia. La descomposición esquemática de la planta está directamente ligada con la consolidación del urbanismo romano, pues la geometría en planta, que se divide a partir de dos ejes, permite la subdivisión del espacio interno en calles y se forma una retícula. El modelo de ciudad que se toma es Roma. Esta proviene de parte del territorio etrusco. Rápidamente se ve que la ciudad crece apropiándose de gran parte del Mediterráneo y convirtiéndose en una potencia. Esto se da en tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. A finales del imperio, Roma se convierte en lo que hoy es Italia. La forma de la ciudad de Roma está compuesta por la división de sectores de la ciudad por la forma del río. Es mayormente orgánica por el modo en que se repartieron las 14 regiones. Las vías principales en Roma son las vías Sacra y la Nova, las cuales se conectan en el Foro Romano, generando que se use como una urbe. Estas vías tienen un ancho de entre 4,80 y 6,50 metros. Roma está compuesta por 85 kilómetros de vías estrechas de 2,90 metros. Esto se hace para permitir el uso de terrazas de los edificios. En el centro de la ciudad está el Acueducto Romano de Segovia o Puente del Diablo. Es una de las obras de ingeniería que sigue impresionando al día de hoy por cómo fue construida, dándole su apodo. Fue hecha para satisfacer las necesidades colectivas y tiene una pendiente del 10 al 0,2. El Coliseo Romano es uno de los monumentos de ingeniería y arquitectura que está todavía al día de hoy. Es uno de los más importantes de la historia romana y tiene una capacidad de 50.000 personas. Fue hecho para el ocio. El Circo Máximo ocupa todo el valle entre el Palatino y el Aventino. Tiene una capacidad de 250.000 personas y se usa para el entretenimiento. El Foro Romano es el espacio que se usa en las ciudades romanas para el comercio, rendir culto, socializar y otros. Está vinculado a las vías Sacra y la Nova, las Domus, Augusta, Flavia, Augustana y Servana. Estas fueron algunas de las moradas de los emperadores. Tipologías de vivienda. La domus era esa casa romana que estaba orientada hacia el interior, donde la luz penetraba por dos áreas centrales, que son el atrio y el peristilo, en torno a las cuales se distribuyen las demás habitaciones. Estas áreas centrales son esos espacios públicos de la casa y las habitaciones que la rodean son los espacios privados. Carece de vistas exterior, las ventanas son pequeñas e irregulares, son esas pequeñas horadaciones sin visual al exterior. Por lo general tienen una sola planta, aunque en algunas zonas tiene hasta 2 pisos, y los espacios están destinados a un solo uso. Por otro lado, están las ínsulas, las cuales son viviendas de alquiler orientadas también al interior con un patio central y al exterior presentaban vanos y ventanas. En las plantas bajas se ocupaba por comercio y tiendas. El comercio y las tiendas son los espacios públicos junto a ese patio central y los espacios privados son las habitaciones que lo rodean. La mayoría de los habitantes de Roma no vivían en domus, sino en apartamentos de alquiler, dentro de manzanas de casas llamadas las ínsulas, las cuales eran construidas con materiales baratos. Las urbes son los lugares clasificados como el centro de las ciudades o los lugares donde se reúne una gran cantidad de personas. Estas se pueden definir por lugares como el Foro Romano, que usualmente está en el centro de la ciudad, ya que ese era un lugar hecho específicamente para los negocios, el culto, la discusión y el comercio.
Pompeya inicialmente fue fundada como una ciudad colonial griega a principios del siglo VI a.C., pero más tarde fue reconstruida y las prácticas urbanísticas griegas fueron reemplazadas por los métodos y modelos romanos. Uno de ellos fue el castrum, que es evidente que se usa una retícula y dos ejes centrales, que son el cardo y el decumanus, para consolidar el urbanismo de la ciudad. En cuanto a su ubicación y su entorno natural, es vista como un defecto, ya que esto resultó fatal para la ciudad y sus habitantes al estar muy cerca al monte Vesubio, que erupcionó el volcán y dejó la ciudad bajo cenizas. En cuanto a la integración del espacio público con los espacios institucionales y privados, está el foro, que concentraba las actividades comerciales, económicas y religiosas más importantes y se articulaba con las calles principales que alojaban comercio, y a su vez éstas integraban usos en las manzanas residenciales. La espacialidad pública es de suma importancia para la ciudad de Pompeya, pues ésta alberga una gran cantidad de edificios públicos dedicados al ocio y la cultura, como lo son el foro, los teatros con aforos, el anfiteatro y las termas. En cuanto al uso privado, el domus se organiza en torno a dos grandes estancias, el atrium y el tablinum, que se enriquecen con un jardín. Algunos de los ejemplos son Predia de Julia Félix, Casa del Menandro y la Casa del Fauno. La segunda ciudad que estudiamos fue Timgad, la cual posee una gran plaza pública ubicada en el cruce de las vías principales, las cuales son el Cardo, que es esa calle que cruza la ciudad en dirección norte-sur, y el Descumano, que es la que cruza la ciudad en dirección este-oeste. Al final de ella está ubicado el Arco del Triunfo, que es la entrada a la ciudad. Está situado este gran monumento conmemorativo de alguna victoria militar. Por lo tanto, en esa gran plaza pública se situaban los edificios principales públicos, como el templo principal, la curia, que era donde se celebraban reuniones del Senado local, la basílica, que allí se celebraban juicios y negocios, y al lado se ubicaba el teatro. En las ciudades romanas, los edificios públicos para espectáculos tienen una gran importancia. En esta ciudad específicamente destaca el teatro. Ya en la comunicación entre las manzanas, las calles estaban empedradas, disponiendo de aceras, alcantarillas, comunicando una manzana con otra. También está este plano en cuadrícula, donde las casas estaban organizadas en manzanas formando cuadrículas. Y a las afueras de la ciudad se ubicaban las termas, donde solía haber varios edificios de termas o baños públicos. La ciudad sigue un rígido modelo en retícula, formando por 11 calles en cada dirección, cortadas para así formar unas ínsulas cuadradas de 20 metros de lado. Por otra parte, el foro y el teatro ocupaban la superficie de varias ínsulas enteras, y antes las calles principales eran más amplias, estaban flanqueadas por columnatas y bien pavimentadas y drenadas. Por lo tanto, es una ciudad planeada y construida en un periodo de tiempo limitado, lo cual posee su misma sencillez esquemática, sin ser desfigurada por cambios de emplazamiento y renovaciones posteriores, como otras ciudades sujetas a presiones de crecimiento. Aosta es la ciudad que muestra la modificación medieval sobre la retícula romana subyacente. 6 calles dividían la ciudad en 16 manzanas principales reticulares, que a su vez se encontraban subdivididas en ínsulas de unos 82 por 64 metros. Fue el primer asentamiento romano que consistió en un campamento militar conformado por 3.000 legionarios y sus familias. En la imagen de Aosta vemos cómo se van asentando estos pequeños espacios en esta gran ciudad.
como el Arco del Triunfo, el Foro, el teatro, los mercados, la domus, esa tipología de vivienda que era muy común en las ciudades romanas, y el área funeraria. Treveri está compuesto por el anfiteatro romano. Era un espacio de entretenimiento que luego se volvió un refugio contra los ataques hermanos. Las termas imperiales serían las termas más grandes de Roma si hubieran terminado con un tamaño de 260 por 145 metros. El circo era un espacio de entretenimiento similar al circo máximo. No hay mucha información de este ya que se perdió. Las termas del Foro. Estas fueron encontradas cuando se generó la construcción de un subnivel. Para protegerlas, estas se pusieron en un cubo de vidrio. El Foro Romano era un espacio de esparcimiento que ya no existe en la ciudad. El puente romano se construyó dentro del año 16 a 17 después de Cristo. Se reemplazan piezas de madera y tiene 5 de los 7 pilares originales. Las termas de Bárbara fueron los mayores termas de la época, las cuales cambiaron a luego ser una cantera y parte de un colegio jesuita. Hoy en día son perfectas para hacer estudios de lo que es una terma. Basílica de Constantino era el salón de tronos de Constantino, estaba cubierto de mármol y sistemas de calefacción. Esto se perdió en los tiempos de invasión. Treveri fue la segunda Roma, tuvo un fuerte cambio ya que pasó de ser una ciudad de una forma de una retícula cuadrada a volverse más orgánica, haciendo que sus vías principales se vuelvan más curvas y se direccionen. Treveri aprovechaba su emplazamiento para hacer un punto de paso en el camino entre Auctorum y Augustus Trevi. Eso fue provechoso ya que es la única ciudad que puede dar provisiones y ayudar con el extenso viaje. Es un punto militar en Germania Superior y Bélgica. Es práctico ya que es la ciudad la bordea el río, volviéndola difícil de pasar si no es por dentro de la misma.